Estamos desde el aula tecnológica de la Biblioteca Central de la Universidad de Magallanes, junto a UMAC TV, presentando una serie de capítulos que abordan la historia de Chile contemporánea junto al profesor, destacado sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015, Tomás Mulián. Tomás, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de poder hablar aquí. Eso, lo más interesante es poder tener tiempo para conversar y estar contigo, la verdad es un honor para nosotros. Y un poco para contarle a quienes nos ven sobre tu trayectoria. Tomás es sociólogo con alma de historiador, por ahí siempre nos recuerda eso, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, ha sido profesor en destacadas instituciones como su misma casa de estudio, la Universidad Arcis, trabajó durante muchos años en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Chile. Además, ha sido participante activo de la transición política a la democracia, siendo candidato presidencial el año 2005, ¿no? Y posteriormente ha desarrollado todo un trabajo crítico respecto al análisis de la sociedad contemporánea chilena y su proyección histórica en el último tiempo. Parte de sus libros, y sin duda de los más conocidos, está Chile actual, Anatomía de un mito, El consumo me consume, y también parte de sus últimos trabajos, que probablemente son aquellos que nos van a llevar a la conversación de hoy, es Fracturas, de Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, 1930-1973, de LOM. De la misma editorial también tenemos Contradicciones del Desarrollo Político de Chile, 1920-1990. Y por ahí también un último trabajo sobre democracia y socialismo en Chile, también de LOM. Y un poco, Tomás, para iniciar esta conversación, y recordando estos dos títulos que van a relevar el inicio también de lo que fue la instalación de la oligarquía en el siglo XX. Fracturas y contradicciones. ¿Qué pasó en el inicio del siglo XX que llegamos a esas dislocaciones? Bueno, en el principio del siglo XX o finales del siglo XIX también tenemos la Guerra Civil de 1891, donde un sector de la élite se alza contra el presidente Balmaceda, lo que lo conduce al suicidio. Él se asila en la embajada argentina, manda a su familia a la embajada de Estados Unidos, y el último día de su mandato se dispara un tiro y se suicida, uno de los tres grandes suicidas de la historia contemporánea chilena. Recabarren, Allende, son los otros. Y bueno, y una parte de la élite se alza, gana la guerra contra Balmaceda, y tenemos entonces la República Parlamentaria entre 1891, inmediatamente después de la Guerra Civil, hasta 1920, donde ocurre la candidatura de Arturo Alessandri Palma. Bueno, pero esta república parlamentaria hay que hablar de ella. Por supuesto. ¿Y cuál sería tu caracterización, ¿no?, respecto a la oligarquía? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su forma de entender el poder que va a construir esta mirada a hacer política durante estos 20 años la república parlamentaria? Sí, esta oligarquía es latifundista, primero, luego minera, si consideramos minería el salitre, como debe ser, y por último cuprífera, ¿no? Pero el aspecto latifundista es el más característico para esa época. Mandaban los hacendados, podemos decir así. Claro, una oligarquía propio de la concentración del poder histórico de nuestro país, ¿no? Estamos conversando desde Magallanes, donde el latifundio y la hacienda está bastante distante, como en la época también estaba en este territorio. Y este poder central también buscaba
centralizar lo que es la acumulación del capital en ese Sí. minuto. De ahí se dieron cuenta que para poder generar esta acumulación de capital tenían que cooptar el poder político. Claro. ¿Qué nos puedes contar Bueno, sobre ello? durante la República Parlamentaria hay cinco presidentes, me parece que son. Y todos ellos ligados con la oligarquía. Estos diferentes presidentes tienen realizaciones, generan ministerios. Hay como 15 ministerios en algunas de estas presidencias. Pero también durante ese periodo, el periodo parlamentario, surgen partidos de izquierda. Muy importante además. Sí, muy importante. En 1912, Luis Emilio Recabarren, que es el gran líder de ese momento, crea el Partido Obrero Socialista, Así es. el cual en 1922 se transforma en el Partido Comunista. Entonces tenemos este aspecto interesante de la política chilena, que el Partido Comunista es el segundo partido más antiguo, Sí. después del Radical, ¿no? Más adelante surge otro partido de izquierda, ya en 1933, cuando ya estamos en la presidencia, en la segunda presidencia de Arturo Alessandri Palma. Sí. Dentro del pensamiento, porque acabas de recordar a Luis Emilio Recabarren, ¿no? Sí. Y pensar sobre todas estas décadas que se suele reconocer por la república parlamentaria, ¿no? El tiempo Sí. de la oligarquía, pero es el tiempo de la reflexión crítica del pensamiento, Sí. ¿no? Obrero en Chile también, el pensamiento también anarquista que va a llegar, y ese deslizamiento de ideas probablemente no son las primeras que se toman a la hora de recorrer este periodo. Pero tú hablas de Luis Emilio Recabarren, de las bases que van a fundar el Partido Obrero Socialista y que posteriormente va a pasar al Partido Comunista. Recuerdo a Jaime Mazardo también Sí. ¿te acuerdas de Jaime? Sí, y claro, todo el por trabajo que hizo como historiador sobre el Y pensamiento Sergio Grez. de Luis Emilio Recabarren y Sergio Grez, además del movimiento Sí, obrero. y el libro, la biografía que hace sobre Recabarren Julio Pinto. Así es. Sí. ¿Qué nos podrías comentar sobre Recabarren? ¿Por qué es importante pensar, o podríamos pensar, estas primeras 2 décadas desde su mirada, desde su forma crítica de entender el Chile de entonces? Claro, Luis Emilio Recabarren empieza en el Partido Democrático, fundado en 1887, ¿no? Que es un partido de una protoizquierda, podríamos decir así, y se retira de ese partido en 1909 y en 1912 funda el Partido Obrero Socialista, viaja a Punta Arenas, Así es. donde estamos ahora, y está acá 23 días, una cosa así, y luego se va a Argentina, donde se conecta con el Partido Socialista Argentino, viaja a Europa. Algunos dicen que tuvo una reunión con Lenin, una cuestión que no se sabe bien si fue real o no, pero tiene una particularidad, que no solo es dirigente obrero, funda periódico, además genera obras de teatro. Tiene una obra de teatro llamada Desdicha Obrera, que es interesante leerla hoy día. Además, Recabarren termina suicidándose. Y parece ser que su suicidio está conectado con 2 hechos, con la aparición de un grupo contrario a su liderazgo en el Partido Comunista y también se dice que un problema sentimental con su pareja, que era Teresa Flores,
que también participa junto con él en muchas actividades de ese periodo. El suicidio de Recabarren dio lugar a un funeral donde recibió un numeroso apoyo. Sí. Con este Recabarren, que escribe obras de teatro, que funda periódicos, que hace conferencias, que viaja por el país y que va al extranjero. Bueno, tenemos el primer líder de la izquierda chilena. Muy interesante, porque esta idea de salir a la calle, ¿no? De generar pensamiento crítico recorriendo distintos espacios, observando, conociendo. Recordabas que él mismo, ¿no? Recabarren estuvo acá en Punta Arenas, como estuvo en muchos otros lugares. Muchos lugares. Hay una recopilación tremenda de sus discursos y cómo logra entender en cada lugar un espacio distinto de ser trabajador en esos lugares, de relacionarse con el poder en esos lugares, y eso fue construyendo un pensamiento crítico fundante de la izquierda chilena muy importante. Y de ahí a las consideraciones que nos llevas a hacer para recordar todo lo que ha sido su trayectoria, nos pueden llevar también a recordar lo difícil que fue su periodo, ¿no? Sí, bueno, estuvo preso varias veces. Sergio Grez, en uno de sus libros, recopila la polémica entre Alejandro Escobar y Carballo, que era un pensador ácrata, como le gustaba llamarse a los anarquistas, y Luis Emilio Recabarren. Alejandro Escobar y Carballo critica las mancomunales, critica a la Foch, y le contesta Recabarren diciendo: he leído con pena su carta, y defiende el trabajo de las mancomunales, etc. Y en este libro de Sergio Grez, él reproduce la respuesta de Alejandro Escobar y Carballo, donde dice que está aburrido con las vicisitudes del movimiento obrero y quiere retirarse. Bueno, y de hecho se retira y se va al Partido Demócrata, del cual ya posteriormente se va Luis Emilio Recabarren. Esta polémica es interesante, bueno, y hay, supongo, otras polémicas más. Y además hay otra cosa, que Recabarren elabora una constitución. Así es. Claro, una constitución que la elabora el año 1921, y donde en esta constitución él organiza a la sociedad por medios de asambleas, asambleas industriales, como le llama, y una asamblea nacional que sería la cúspide del poder político. Pero lo interesante es que tiene una constitución. Y esa constitución ha sido prácticamente olvidada. Así es. Sí, olvidada porque también el carácter propositivo, ¿no? Sí. El carácter propositivo que incluso, recuerda que Gabriel Salazar lo hace al recordar la figura de Freire, Ramón Freire, ¿no? En el siglo XIX. Pero pasa que toda propuesta constitucional o toda forma de mirar y repensar un modelo de Estado para Chile que no emerge desde el centralismo de Estado, que no emerge desde los partidos políticos que tienen el poder en ese minuto, no fueran válidas, ¿no? Sí. Y ahí donde queda esta visión de Luis Emilio Recabarren a través de una forma concreta de pensar la organización y la participación del país con su propuesta constitucional, que tú muy bien señalas que ha quedado ahí relegada. Relegada, sí. Pero bueno, además de la convulsión entre el pensamiento anarquista, el pensamiento de esta izquierda que va socialista, ahí caminando, socialista, vamos a ir viendo también una serie de respuestas que son bastante complejas y de las cuales nos olvidamos, ¿no? Siempre cuando se habla de Chile en el siglo XX se suele olvidar que no solamente en los años tristes fue la matanza de Santa María la única que
que vivimos, ¿no? Sí. Como parte de esta mirada ya más cruda de lo que fue la persecución a Sí. todos aquellos que pensaban distinto, que buscaban organizarse y que fueron liderados también, ¿no? Por Luis Emilio Recabarren. ¿Qué pasa con la respuesta del poder cuando las bases del pueblo se organizan? Masacre. Masacre. La masacre de la Escuela de Santa María, que es la más famosa de todas. Sí. Pero aquí, en Magallanes, el incendio de la Federación Obrera de Magallanes, donde mueren 35 obreros, y fue generada por militares, ¿no? Bueno, y otras. La otra podría decirse es que la búsqueda de una solución reformista, que es lo que se intenta hacer con Alessandri, apoyado por una parte de la élite. Sí, eso es interesante, porque no es toda la élite que apoya a Alessandri, era demasiado liberal para un grupo de la élite, además un candidato soltero, ¿no? Que no les gustaba a todo el mundo y que usó estas primeras visiones populares o populistas, más que nada, de hacer campaña con estos eslogan. Claro. También se movía por todo el país, así, hacía meeting, convocó incluso a mujeres que no votaban. Y tenemos el ruido de sable de 1924. Es importante porque hace poco, en el anterior proceso constitucional, Julio Pinto lo recordó, ¿no? Nunca ha existido paz total en un proceso de discusión constitucional hasta lo que se había generado durante este último periodo, ¿no? Sí. Y precisamente la Constitución de 1925, además de generar un quiebre con el mundo conservador, va a enfrentar este ruido de sable. Claro, exactamente. El ruido de sable a mí me parece interesante porque una serie de oficiales, detrás de los cuales seguramente estaba Carlos Ibáñez, van a las tribunas del Congreso que queda en Santiago, porque los parlamentarios han decidido tener un salario que se ha llamado la dieta parlamentaria. Y para protestar contra eso van a las tribunas del Congreso y hacen sonar los sables. Y de eso se aprovecha Alessandri. Claro, de ahí se va a tomar, ¿no?, de esta convulsión de que no se esperaba. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a retomar justamente en este periodo que vamos analizando, en el ruido de sables. Ya. Miramos el futuro desde el fin del mundo. Asumimos los desafíos de una sociedad en constante movimiento y nos ponemos a prueba cada día. Exploramos el conocimiento con pasión e identidad, donde el compromiso con el desarrollo regional es el motor que nos impulsa y donde cada estudiante contribuye a enriquecer su propio entorno con una gran diversidad de perspectivas y experiencias. Porque aquí la búsqueda incesante de calidad y excelencia académica no son solamente un objetivo, sino también el latido constante de nuestro espíritu colectivo universitario. Contempla el horizonte desde la Patagonia Austral y anímate a ser parte de esta gran comunidad. Piensa, conoce, vive UMAG. Bueno, estamos de regreso junto al destacado sociólogo
Tomás Mulián en esta serie de conversaciones sobre la historia contemporánea de Chile. Y precisamente estábamos en uno de los tantos periodos convulsos de nuestra historia, recordando lo que había sido la trayectoria de la Constitución de 1925 y lo que había acontecido en este llamado ruido de sables, ¿no? Tú nos estabas recordando un poco la dinámica en la cual se había dado y en medio, ¿no?, de esta solicitud de mejorar dieta parlamentaria que no fue bien vista por el mundo militar. Militar, exactamente. Bueno, y después hay otra elección presidencial. Emiliano Figueroa, candidato de la élite, se enfrenta a un candidato llamado José Santos Sala, apoyado por una federación de asalariados y por el Partido Comunista. Es interesante porque era médico del ejército. Y el apoyo del Partido Comunista a un médico del ejército en esa época llama la atención. Llama la atención porque también hoy tenemos una visión en el imaginario público sobre lo que sería el Partido Comunista, ¿no? Que es parte de esta memoria relegada y bastante confusa que ha generado la historia política reciente después de la dictadura, pero en realidad tenemos esta referencia a un Partido Comunista que dialoga, que busca representaciones en distintos ámbitos, y ahí la figura de Emiliano Figueroa que tú vas a ir destacando y cómo se va a ir generando estos nuevos procesos de participación política, quiénes van a ser los nuevos actores, es muy interesante. ¿Por qué te interesa tanto la figura de Emiliano Figueroa? Emiliano Figueroa no me interesa tanto él como su adversario, porque Emiliano Figueroa es el candidato de la élite. Claro. Y José Santos Sala el candidato contra élite, podemos decir así. Un candidato que saca un 27% de los votos, que en esa época era una gran votación para un candidato de esas características, ¿no? Posteriormente, José Santos Sala estuvo ligado al ibañismo y posiblemente ya lo estaba en su confrontación con Emiliano Figueroa. Emiliano Figueroa sale electo, pero dura nada. Nada, absolutamente nada, porque se enfrenta a Ibáñez. Sí. Y ahí tenemos a ese personaje, Ibáñez. La figura de Ibáñez, ¿no? Que va a convocar gente de distintos sectores, menos de la élite más conservadora en un inicio, ¿no? Sí. ¿Qué nos podrías contar de Ibáñez? ¿Por qué es importante conocer la figura de Ibáñez? Bueno, digamos que hay varios Ibáñez. Primero hay un Ibáñez que se va a El Salvador, se casa con una connotada figura de la aristocracia salvadoreña, la cual muere en Chile al poco tiempo de llegar. Y después Ibáñez sigue participando en políticas, ministro de varios gobiernos durante la República Parlamentaria incluso, y después se enfrenta a Alessandri, lo manda al exilio. Alessandri nunca se olvida de eso y le cobra su venganza. Bueno, pero este Ibáñez después da lugar al dictador de 1927 a 1931, que tiene una característica interesante. Apoya la industrialización. Entonces, la industrialización no solo comienza, como habitualmente se dice, en los gobiernos de las coaliciones centro-izquierda del 38 en adelante, sino es empujado por Ibáñez. Oscar Muñoz, que ha estudiado los procesos de industrialización, pone en evidencia ese hecho. Y el Ibáñez de la dictadura también hace el famoso Congreso Termal, llamado Congreso Termal porque sobre él se decide en las termas de Chillán, donde Ibáñez le otorga puestos parlamentarios a dedo, y poco después renuncia, según él, para evitar una guerra civil. Claro. Se enfrentan contra él los estudiantes
los estudiantes de la Chile con Julio Barrenechea a la cabeza y los estudiantes de la Católica con Bernardo Leighton a la cabeza, que hace su primera aparición en el escenario político. Y bueno, y ahí tenemos al primer Ibáñez, el Ibáñez de la dictadura. El Ibáñez joven, ¿no? Claro, el Ibáñez de la dictadura, una dictadura represiva. Sí. Ahí está el caso de un funcionario de investigaciones que después fue obispo, que se hizo sacerdote y después fue obispo, el obispo Rencoré, a quien se le acusa de haber participado en la muerte de un líder de los profesores, ¿no? Bueno, este es el Ibáñez dictador. Algunos le llaman a su gobierno tiranía. Renuncia, como dije, el año 31, después de la presión estudiantil y de la presión de las figuras de la élite, al cual él le había expulsado al país. No solo a Arturo Alessandri, sino también a Agustín Edwards. Sí. Entonces, tenemos un personaje que va a permanecer en la historia de Chile hasta la década del 50. Es interesante cómo va a permanecer la figura de Carlos Ibáñez, porque si bien se reconoce esta idea de la dictadura blanda o la tiranía, si somos sinceros respecto a lo que podría ser una forma de referir a la violencia que también estuvo presente, pero en definitiva muchos de los adversarios que pensaban distinto a él y que venían de distintos lugares, ¿no?, de distintos focos de poder, van a salir al exilio. Claro. Y también van a regresar un poco a discutir lo que había sido la figura de Ibáñez y lo que había sido las consecuencias de esta ocupación del Estado. No es menor la movilización, como la movilización social, tanto de los estudiantes como de otros sectores, ya de sectores que se habían comenzado a organizar de mejor manera, van a permitir la articulación del Frente Popular. Claro. El Frente Popular tiene que ver con el cambio de la política de la Internacional Comunista a partir de 1935, donde se pasa del socialismo ahora a la política de coalición del Frente Popular, que en Europa fracasa. En España da lugar a una guerra civil y a la dictadura de Franco. En Francia, después de él viene el lugar el gobierno pro-alemán del Mariscal Pétain. Y bueno, pero en Chile tiene éxito y da lugar a dos gobiernos de coaliciones de centro-izquierda, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Y bueno, pero no hay que llegar tan rápido porque faltan algunos intermedios. Es importante para avanzar a esta idea del pensamiento que va a empujar el Frente Popular, recuperar entonces alguno de aquellos personajes que fueron importantes, como es la figura de Marmaduke Groves, ¿no? Que un poco habíamos olvidado traerla a esta conversación. Y es importante porque también acompañó en el mismo minuto a Ibáñez, ¿no? En el Ruido de Sables, pero van a caminar posteriormente en dos formas muy distintas de mirar Chile y formas muy distintas también de recibir lo que había sido el impacto internacional, tanto de lo que estaba pasando en Europa, recordabas el caso de la República Española, y también lo que va a pasar en América Latina. Y aquí Marmaduke Groves va a generar otra forma, ¿no?, que es la que de la cual tú nos puedes comentar. Bueno, pero no quiero saltarme a la elección presidencial de Figueroa, que no dura nada porque se pelea con Ibáñez. Ibáñez incluso trata de expulsar del país al hermano de Emiliano Figueroa, que era el presidente de la Corte Suprema. Entonces tenemos este Ibáñez, un personaje experto en conspiraciones, ¿no?, que va a reaparecer después en la historia política chilena más adelante. Electo, además. Y bueno, pero
tenemos el segundo gobierno de Ibáñez, de Alessandri, del 32 al 38, con Gustavo Ros como ministro de Hacienda, que busca hacer cargar el peso de la crisis del 29 sobre los sectores populares, y donde Ibáñez también intenta por todos los medios que los militares vuelvan a sus cuarteles. Utiliza para eso la milicia republicana. Y entonces, este segundo Alessandri termina además con una masacre, la masacre del Seguro Obrero. Y hay que hablar de esa masacre porque es la respuesta de Alessandri al intento nazi de dar un golpe, donde los nazistas son sacados por carabineros de la Universidad de Chile y llevados al Seguro Obrero, y ahí se produce la llamada masacre del Seguro Obrero. Sí. A propósito de la influencia de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? De cómo distintas ideas van a llegar a sucumbir también a lo que va a ser la experiencia política de nuestro país. Y ahí los intentos del nazismo también como del nacionalismo acérrimo, que se van a mirar a partir de la matanza del Seguro Obrero, la respuesta de Alessandri, pero también la emergencia de una forma de pensar que va a ir paralela a lo que va a ser el desarrollo de la política posterior. Recuerdo a Jorge Prat Echaurren a partir de la idea de movimiento versus la idea de organización de partidos, un nacionalismo conservador, y luego de lo que había sido también la discusión de estos nacionalsocialismos, ¿no? Estas visiones también, el franquismo, que son distintas miradas que, el franquismo que tipo van a Jaime llegar, Izaguirre. Exacto, que van a llegar para nuestro país. ¿Qué pasa posterior a este segundo gobierno? Posterior a este segundo gobierno viene la República Socialista. Y ahí tenemos a Marmaduke Grove como uno de sus líderes, aunque él fue solo ministro de Defensa. República Socialista que intenta hacer cambios significativos, pero que solo dura 11 días. Y termina con Marmaduke Grove y Eugenio Mate Hurtado enviados como castigo a la isla de Pascua. Y después tenemos la fundación del Partido Socialista, 1933, que es la consecuencia más próxima a la República Socialista, ¿no? Y este Partido Socialista es fundado por Marmaduke Grove, por Eugenio Mate Hurtado, por Eugenio González, y desde Valparaíso por Salvador Allende. Que no hay que olvidar que fue ministro de Pedro Aguirre Cerda. Así es. Sí. Y ya avanzamos, ¿no? Vamos caminando a este giro que nos recordabas hace un poco, que es la experiencia chilena exitosa frente a lo que había acontecido en la experiencia francesa, ¿no? Y española de los frentes populares. ¿Cómo logra generar este consenso y esta organización ya con distintas miradas, con distintos partidos políticos para que Pedro Aguirre Cerda llegue al poder? Claro. Bueno, la llegada de Pedro Aguirre Cerda es por muy pocos votos, pero su gobierno es un gobierno popular, y que además con una izquierda que participa en la modernización capitalista de Chile, porque es industrializadora, ¿no? La industrialización sustitutiva de importaciones, como se le ha llamado, es propiciada por ese gobierno que crea, entre otras cosas, la Corfo. Me acuerdo de que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pese a que participa en la modernización del capitalismo chileno, sufre un golpe de un militar, Adiosto Herrera, seguramente conectado con Ibáñez, el cual intenta votar a lo que él llama el negro Aguirre, como si ser negro fuera algo despreciativo. Claro, despectivo. Sí. Ese golpe fracasa justamente porque el gobierno
a ese golpe no se suman los sectores más oligárquicos, porque también. Claro, porque el Frente Popular estaba haciendo una modernización industrializadora. Sí. Después, Pedro Aguirre Cerda muere en el ejercicio del cargo. Viene otra elección entre Juan Antonio Ríos y nuevamente Carlos Ibáñez del Campo. Ahora Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por la derecha. Y a elecciones populares, que era lo que hasta entonces no conocía. Claro, exactamente, sí. Y bueno, y es derrotado por Juan Antonio Ríos, pero saca una votación significativa, cercana al 40%, más arriba del 40% de los votos, ¿no? Ríos había participado en la dictadura de Ibáñez. Entonces es bien interesante que aquí... Después se enfrentan. Claro, que después se enfrentan. Entonces, este es el segundo Ibáñez apoyado ahora por la derecha, y va a haber un tercer Ibáñez más adelante, que vamos a hablar de él. Sí, también va a llegar al poder en épocas convulsas y va a remecer el sistema de partidos también, ¿no? Este próximo Ibáñez. Pero bueno, recordabas en este periodo todo lo que tiene que ver con la construcción del Frente Popular, de la reelaboración de un proyecto económico modernizador también para Chile, y cómo las políticas de izquierda también, los partidos políticos de izquierda van a estar enfocados en hacer esta promoción, ¿no? De la industrialización por sustitución de importaciones, que también va a ser importante para toda América, para toda América Latina, ¿no? Ahí viene el empuje de que en distintos lugares de América Latina permite ir poniéndose como parte de la economía y de la geopolítica internacional en un contexto global, ¿no? Y después viene el quiebre de las coaliciones centro-izquierda, por el apoyo de los comunistas a un radical, Gabriel González Videla, mientras que los socialistas llevan candidato propio, Bernardo Ibáñez. Gana González Videla, Bernardo Ibáñez no saca ni el 3% de los votos. Y tenemos el gobierno de aquel que llaman el traidor. Claro, porque inicia apoyado precisamente por el Partido Comunista, ¿no? Lo que nos recuerda a lo que se puede llegar, que es precisamente la misma persecución al Partido Comunista que se instala en el gobierno de Videla, en un contexto nuevamente que es muy complejo a nivel internacional, donde ya en medio de la Segunda Guerra Mundial también se había propiciado esta persecución masiva a los partidos de izquierda, ¿no? Claro, tenemos que este gobierno, pese a ser apoyado por los comunistas, no saca mayoría absoluta y por lo tanto tiene que decidir el Congreso Pleno, el cual decide sin problemas a favor de Gabriel González Videla. Quizás porque se sospechaba que se iba a dar vuelta la chaqueta. Bueno, pero se la da en 1948 y tenemos un partido comunista puesto fuera de la ley por 10 años, 48-58. Y este gobierno de Gabriel González Videla, que además de poner fuera de la ley al Partido Comunista, obliga al poeta Pablo Neruda a salir, a atravesar la cordillera para salir del país clandestinamente. Aparece en Europa en una reunión del Congreso por la Paz. Bueno, y este gobierno de Gabriel González Videla termina con dos ministerios, el llamado Ministerio de Concentración Nacional, con Jorge Alessandri como ministro de Hacienda, y aparece en el escenario este personaje. Sí, aparece Jorge Alessandri, un personaje bastante moderno para la derecha chilena, ¿no? De la época. Pero, porque era empresario, básicamente. Porque era esta nueva forma, ¿no? De la oligarquía, esta idea de pensamiento de derecha, pero desde esta figura de ser empresariado. Claro. ¿No? Vamos entonces a dar cierre a esta conversación de hoy. Nos quedamos aquí con la reflexión en torno a lo que va a ser
el último gobierno de González Videla. Videla, y ya nos dejas luces para lo que va a venir en un segundo, en una segunda sesión, perdón, de conversaciones, donde vamos a abordar ya la figura de Jorge Alessandri y lo que va a pasar, claro, en adelante con el sistema de partido y con nuestra historia. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias por darme la palabra.